Perdí mi virginidad y en su noche de bodas, la joven me pidió que ocupara su lugar en la cámara nupcial. Nos parecemos en un 70%. Mientras mantuviera la boca cerrada, su nuevo esposo no se daría cuenta. Pero el novio era sumamente hábil. Me tuvo gritando toda la noche hasta que me quedé ronca. Incluso a media mañana seguía sin parar. Solo cuando por fin se durmió tuve un momento de alivio. Apenas comenzaba a dormirme cuando una voz baja y perezosa me rozó la oreja, suave y cálida. Cariño, ¿una ronda más? 1. La joven estaba comprometida con el recién nombrado erudito de alto rango Xiao Yan. Provenía del prestigioso clan aristocrático Lanling, y era sorprendentemente guapo. Naturalmente la joven estaba encantada. Desafortunadamente había sido descuidada en el pasado. El mozo de cuadra de la familia la había persuadido y había perdido la virginidad con él. Ya no era virgen. La señora paseaba ansiosamente por su habitación día tras día. Ese mozo de cuadra llevaba mucho tiempo muerto a golpes. Como su criada personal, lo sabía y guardé silencio, lo que significaba que yo también era culpable. Ya llevaba 4 horas arrodillada en la nieve. Si seguía arrodillada, ¿me seguirían funcionando las piernas después? Sin salida y desesperada por seguir con vida, grité con valentía. Si no, ¿por qué no dejar que alguien ocupara su lugar en la noche de bodas? 2. Los pasos en el interior se detuvieron gradualmente y los ojos de la señora se iluminaron. Ordenó que me llevaran adentro. Me arrastraron adentro como a un perro muerto. Sentía que mis piernas ya no me pertenecían, solo 2 rábanos congelados colgando debajo de mí. ¿Qué quieres decir con que alguien ocupa su lugar?, preguntó la señora. Me temblaban los labios. Ya había perdido la sangre de la cara. La señora se impacientó y le hizo una señal a una criada. La criada me dio una taza de té caliente. Solo entonces recuperé el calor. Una vez que se apagan las luces, no se ve nada. La señora podría encontrar a alguien que reemplazara a la joven para la noche de bodas. Luego, una vez que el novio se duerma, la joven podrá volver a la cama. La señora frotó lentamente el pañuelo bordado en su mano y, de repente, golpeó la mesa. El afilado pied me dio justo en el corazón. ¡Qué buena idea! Me recorrió con la mirada una y otra vez, como si algo se le hubiera ocurrido. Les dijo a las criadas que me llevaran de vuelta a descansar, e incluso llamó a un médico. Tras más de un mes de cuidados cuidadosos, mis piernas no solo sanaron por completo, sino que estaban aún más sanas y suaves que antes. 3. Eres una niña agradecida y leal. El día antes de la boda de la joven, la señora me volvió a llamar. Me arrodillé en el frío suelo de piedra azul, vestida solo con una chaqueta fina. La joven se sentó a un lado, observando con las manos metidas en un calentador de brocado bordado con enredaderas de magnolia. Cometiste un error antes, y tu joven suplicó clemencia por ti. Ahora es hora de que le pagues. ¿Estás dispuesta a hacer algo por ella? Me incliné con tanta fuerza que el suelo resonó. Señora, solo de la orden. Mientras pueda, caminaré sobre el fuego por mi dama sin dudarlo. La señora quedó muy contenta con mi respuesta. Se acercó y me ayudó a subir personalmente. Nunca se había agachado así. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Buena niña. Tu jovencita fue engañada en el pasado. La sugerencia que hiciste antes fue buena, así que esta tarea será tuya. 4. No tenía derecho a negarme. La joven y yo nos parecíamos un 70%. La señora contrató a un maquillador experto para que copiara su apariencia en mí con exactitud. El resultado fue tan perfecto que incluso la señora se quedó sin aliento. Estaba completamente satisfecha. Para evitar accidentes me sacaron de la cama antes de que cantara el gallo y me vistieron frente al espejo. La anciana niñera de la señora me instruyó repetidamente: no debo dejar que el novio descubra nada raro. Si el plan tenía éxito, sería recompensado. Si fracasaba, no viviría para ver otro día. Amabilidad y amenaza de la mano. La joven se disfrazó de doncella y siguió la procesión nupcial. En cuanto entró en la cámara nupcial, expulsó de inmediato a todos los asistentes de la familia Schall.
Levanté ligeramente el velo rojo y vi la ira que no podía ocultar en su rostro. Debió haber planeado regañar al novio antes de que entrara, como era de esperar. Cerró la puerta con llave, me agarró del brazo y me retorció con fuerza. Maldita doncella, arrodíllate. 5. Por supuesto. La joven siempre había estado orgullosa. ¿Cómo pudo permitir que alguien más se acostara con el hombre que primero le gustó? Grité suavemente y me arrodillé con tristeza. Solo entonces mostró finalmente un atisbo de satisfacción. Gon Yak Xiao es guapo y refinado. No es de los que valoran la lujuria por encima de todo. Después de que termine una vez, me cambiarás de lugar. Levantó la barbilla y me miró solo con los ojos. Sí, asentí una y otra vez. Ella resopló. Menudo trato para ti. Acordamos que media hora después de la llegada del novio, ella esperaría en la puerta. Yo llevaba años a su lado y nunca me había atrevido a desobedecer. La joven no tenía muchos métodos, pero los que tenía eran brutales. Supuso que todo saldría tal como lo había planeado. Pero esta vez pasó toda la noche temblando bajo el viento frío del exterior. 6. La joven tenía razón en una cosa. El novio era realmente impresionante. No lo había visto durante la procesión ceremonial, pero las otras doncellas habían susurrado que era aún más impresionante que el estudiante que quedó en segundo lugar. Ese día, la calle principal estaba tan llena que nadie podía moverse. Que a un hombre así le gustara la joven era algo que jamás podría entender. Sus pasos al entrar en la habitación eran suaves y pausados. Sin embargo, cada uno me golpeaba el corazón, tensándome. Esperé un buen rato y oí el sonido del vino al ser servido. Pero él nunca vino a levantar el velo de novia. Impaciente, levanté silenciosamente parte del velo para echarle un vistazo. Estaba apoyado perezosamente en la mesa, con la mirada fija en mí. Me pilló mirándolo enseguida. De repente sonrió. No supe qué me conmovió esa sonrisa, pero se me erizaron todos los pelos del cuerpo. En lugar de detenerse, pareció intrigado. Con una mano se aflojó el cuello, tomó una copa de vino y caminó hacia mí. No usó la balanza nupcial ceremonial. Simplemente levantó el velo con la mano. Cariño, ha pasado demasiado tiempo. Su tono se alargó al final, burlón. Antes del matrimonio, las parejas no podían verse durante meses. Fingí timidez y bajé la cabeza. Saoyan rió suavemente y me levantó la barbilla con una mano. Antes de que pudiera entender lo que pretendía, derramó toda la copa de vino sobre mis labios, hasta mi boca. ¿Sabe bien? Su voz era baja, rica, divertida, claramente de muy buen humor. Me atraganté un poco con lágrimas en los ojos. Cuando levanté la vista, mis ojos brillaban de lágrimas. Había practicado esta expresión frente al espejo incontables veces, perfeccionando cada ángulo. ¿Sabe bien? Saoyan retrocedió y volvió a preguntar. Sus movimientos superaron mis expectativas. Acarició la copa de vino, con la mirada fija en mi rostro como si me examinara. Me dio un vuelco el corazón. ¿Había notado algo raro? Mientras aún pensaba, de repente dejó caer la copa, que cayó al suelo con un fuerte tintineo. Instintivamente miré hacia abajo. Y en ese momento Saoyan se movió. Me sujetó la barbilla de nuevo y al instante siguiente sus labios se estrellaron contra los míos. 7. La señorita dijo que el joven maestro Sao era puro de corazón y estaba por encima de los deseos mundanos. Definitivamente no era un hombre lujurioso. Eso no era cierto. Pensando en todas las cosas raras que intentó anoche, incluso yo, que ya había visto a la señorita escabullirse con su amante, no pude evitar sonrojarme. La resistencia de Saoyan era aterradora. Solo se detuvo cuando amaneció. Lo miré mientras dormía plácidamente y apreté los dientes con odio. Nunca había oído hablar de nadie que pudiera pasarse la noche de bodas despierto sin descansar. Pero al pensar en la expresión de la señorita, no pude evitar sentirme secretamente encantado. Ya debe estar furiosa, ¿verdad? 8. Como me parecía en un 70% a la señorita, en cuanto entré en la casa Luo, me convertí en una espina en su ojo, algo que no podía tolerar. Había sido malcriada desde pequeña y no soportaba ni la más mínima queja.
Siempre que se enfadaba, golpeaba y regañaba a los sirvientes a su antojo, según su humor. Una vez, rompió sin querer su horquilla de jade favorita. Toda la sala se arrodilló esperando el castigo. Aún insatisfecha, tomó una aguja de plata y me la clavó en el dedo. Incluso después de que lloré de dolor, no se apaciguó. Desahogó su ira durante media hora entera antes de que finalmente se calmara. Para entonces mis 2 manos ya estaban cubiertas de sangre. Después me lanzó la horquilla rota como recompensa. Su tono era como si tirara sobras. No digas que nunca te trato bien. Toma, véndelo por dinero. Le di las gracias una y otra vez y forcé una sonrisa halagadora. Todos en la casa Luo decían que yo era como la señora Perro, servil y servil. Pero nadie sabía que era de las que pagaban cada rencor. Tras ese incidente, la señora Tocador empezó a llenarse de cuentos extraños. Al principio trataban sobre romances entre eruditos y damas nobles. Luego se volvieron cada vez más desquiciados. La heroína pasó de ser una dama refinada a una seductora demonio y, finalmente, a una criada que tenía una aventura con un mozo de cuadra. Por aquel entonces, un joven mozo de cuadra alto y apuesto apareció en la casa de los Luo. Con solo una mirada, se enamoró perdidamente de él. Se conocieron en secreto y durmieron juntos durante 2 meses. De hecho, ella creía que había tenido éxito. Si los hubiera encubierto a diario, habrían quedado expuestos incontables veces. Recorrí la habitación con la mirada y por fin encontré mi ropa. Levanté con cuidado el brazo de Xiao Yan. Si no me daba prisa, la señorita podría perder la cabeza. No era el momento adecuado. Me escabullí de entre las mantas y me levanté en silencio. Niangzi, una ronda más. 9. Me quedé paralizada por la sorpresa. Al girarme mi mejilla rozó sus labios. Xiao Yan se recostó apoyado en una mano, con una sonrisa burlona en el rostro. A pesar de ser uno de los mejores estudiantes en los exámenes imperiales, tenía un cuerpo increíblemente bien formado. Solo su cintura estaba envuelta en la colcha de brocado. Todo lo de arriba quedó al descubierto, firmes líneas musculares y tenues marcas rojas por todas partes. Sentí un calor intenso en la cara y bajé la cabeza rápidamente. Niangzi, eres muy diferente a antes. Mis ojos parpadearon. Él sí que era observador. Claro que yo era diferente. Ya no era la misma persona. Es hora de levantarse, murmuré. Lo miré con fingida timidez. Su mirada me recorrió abiertamente sin restricciones. Luego se detuvo en una pequeña cicatriz en mi clavícula. Se incorporó y la recorrió con la yema del dedo, provocando pequeños escalofríos en mi piel. ¿Acaso mi esposa piensa que su esposo es fácil de engañar? Le agarré la mano. ¿Por qué dices eso, esposo? Pero él cambió de mano y me sujetó la mía. La acercó más, examinándola una y otra vez. Los dedos estaban pálidos, pero no lo suficientemente suaves. Las antiguas cicatrices de congelación nunca desaparecerían por completo sin importar el ungüento. Esta parte del plan, tocar a Xiao Yan para sentar las bases, se suponía que me ayudaría a reemplazar gradualmente a la señorita Lade. Nunca imaginé que notaría un defecto el primer día. Me mordí el labio e intenté retirar la mano. Inesperadamente me soltó. No estaba lista y me dejé caer sobre la colcha. Me vestí a toda prisa y fui a abrir la puerta. Apenas había tocado el cerrojo cuando oí un comentario extraño y ambiguo a mis espaldas. Así que mi esposa no me recuerda. Su tono sonaba despreocupado, pero pude oír claramente lo que había debajo. 10. Me dio un vuelco el corazón. No sabía si tenía alguna conexión pasada conmigo o con la señorita. Entraron las criadas. Al frente de ellos estaba la propia señorita. Tenía ojeras y la malicia se agitaba en su mirada. Bajé la cabeza ocultando mi expresión tras una fachada de tímida dulzura. «Esposo, ¿podría salir un momento?», preguntó. Pero Xiao Yan hizo como si no la hubiera oído. Pasó un buen rato, y entonces oí el crujido de la colcha en la cama. La señorita caminó 2 pasos silenciosos hacia mí. Donde nadie más podía ver, sus uñas se clavaron con saña en mi muslo. Me miró fijamente, esperando claramente mi expresión de dolor.
Estábamos tan cerca que podía distinguir la satisfacción y la anticipación en sus ojos. Le di lo que quería. ¡Ah! Di un grito. Luego me tapé la boca rápidamente como avergonzada. El orgullo de la señorita no hizo más que crecer. En la casa Luo siempre había sido arrogante sin mirar a nadie a los ojos. Pero olvidó que esta no era la casa Luo. Era el hogar de Shaoyan, el recién nombrado erudito número 1. Cuanto más complacida parecía, más asustada y dolida me sentía. Shaoyan lo notaba todo. La señorita seguía susurrándome amenazas al oído. Pero al instante siguiente alguien la pateó con fuerza, desparramándola por el suelo, con una enorme huella en el estómago. ¿Quién te dio las agallas para hacerle daño a tu ama? Giré la cabeza y me encontré mirando el rostro furioso y amenazante de Shaoyan. Busqué en mis recuerdos una y otra vez y finalmente lo relacioné con una imagen débil y familiar. 11. Crecí rápido. Cuando tenía 6 años, mi madre murió. Antes de morir, me dijo, hagas lo que hagas, nunca vayas a la capital. Había alguien en esa ciudad que mató sin dejar rastro, un hombre que la arruinó y la dejó así. Mi madre no tenía otro deseo. Solo quería que creciera sano y salvo. Al oírme susurrar de acuerdo, finalmente cerró los ojos, reticente pero aliviada. En cuanto murió me di la vuelta y le robé leña a nuestro vecino. Quemé su cuerpo junto con la leña hasta que no quedó nada. Luego encontré una vieja jarra de porcelana y la llené con algunas de sus cenizas. Enterré el resto en una pequeña fosa en la tierra. Siempre vengaba mis rencores. Mi madre me dijo que nunca fuera a la capital. Así que sabía que mi enemigo debía estar allí. Esa noche me colé en la casa del jefe de la aldea. Robé 5 bollos al vapor de su cocina, los metí en mi bulto y me dirigí al pequeño sendero al este de la aldea. Caminé quién sabe cuánto tiempo. Partí cada panecillo en 5 bocados y los comí poco a poco. Cuando me quedaba el último, apareció un carruaje temblando. El carruaje parecía viejo y destartalado, pero era enorme con cortinas que lo cubrían por delante y por detrás. Al acercarme oí un llanto ahogado, de esos que se hacen con un trapo en la boca. Había estado medio muerto de hambre desde pequeño, delgado como un palo, pero rápido y ágil. Me acerqué sigilosamente y nadie se dio cuenta. Lo que vi casi me paraliza el corazón. El vagón estaba lleno de niños. Incluso el mayor no parecía tener más de 10 años. Se me hizo la boca agua al instante. Quien pudiera lograr algo tan grande sin duda, no andaba corto de dinero. 12. Me colé en el interior sin hacer ruido. El vagón era enorme, pero con tanta gente apretujada, seguía siendo estrecho. Rebusqué por todos los rincones, pero después de tanto esfuerzo, no encontré ni un solo lingote de plata. No pude evitar sentirme decepcionado. Tanto trabajo y había gastado más energía valiosa para nada. Alguien me pateó mientras estaba agachado allí. Ni siquiera fue una patada fuerte. Miré hacia el origen y se me iluminaron los ojos. Las botas de la niña estaban cubiertas de barro, pero eran de buena calidad, nada que ver con la tela áspera que solían usar los aldeanos. Incluso los tobillos estaban bien protegidos con tela gruesa. Ese chico no dejaba de patearme, gruñendo a través de la tela que tenía en la boca. Todos los demás temblaban de miedo, sin atreverse a emitir un sonido, pero sus ojos brillaban de emoción. ¿Podría llevar dinero encima? Me llevé un dedo a los labios, diciéndole que se callara. Solo cuando asintió le quité el paño de la boca. Lo miré con ojos esperanzados y brillantes. Ayúdame a desatar la cuerda de mis manos y mi familia te recompensará generosamente. Me sacaba una cabeza, su voz ronca pero clara, pero sus palabras me decepcionaron. Así que no tengo dinero para él ahora mismo. En el pueblo a la gente le encantaba hacer grandes promesas que nunca cumplían. Te seducían con palabras dulces y luego actuaban como si estuvieras en deuda con ellos. Mi entusiasmo se desvaneció al instante. Aún así su ropa parecía cara, así que empecé a cachearlo con mis manos sucias. ¿Qué haces? Lo hice callar rápidamente. En ese momento alguien habló desde el otro lado de la cortina. ¿Oíste algo? No me digas que se escapó un mocoso.
Até esos nudos tan fuerte que ni un hombre adulto pudo soltarlos. Parecía ridículamente orgulloso. Me acerqué más y observé los nudos en las muñecas del chico. No tenía ni idea de cómo estaban atados, solo que estaban terriblemente apretados. Sigo sin confiar en ellos. Ve a revisar la parte de atrás. Me escondí entre la multitud. Eres demasiado cauteloso. El otro hombre se quejó al levantarse. Cuando se levantó la cortina, me escondí detrás de dos chicos, dejando solo visibles mis ojos manchados de tierra. La mirada del hombre se detuvo en mí brevemente, pero simplemente les dio una patada a los demás y regresó. Ni una rata aquí. Vamos. Me dio otra patada en la pierna. No me dolió mucho, pero nunca olvido un rencor. 13. Llevaba una daga encima. No tenía ni idea de a quién se lo había robado en el camino. El chico parecía listo y tranquilo, así que le corté la cuerda de las manos. La dejé en sus pies, para que se encargara él solo. Quería ver si ese nudo era realmente tan asombroso como decía el hombre. Entonces imaginé el momento en que los traficantes descubrieron un vagón vacío, sus caras furiosas, y mi corazón se llenó de emoción. También corté las cuerdas de los demás. El caos estalló al instante. El carruaje avanzaba rápido, pero algunos niños saltaron. Mejor arriesgarse a caerse que quedarse dentro. En cuanto uno saltó, los demás lo siguieron. Pronto todos se apresuraron a salir. Definitivamente algo anda mal ahí atrás. Ve a comprobarlo. Vi al chico forcejeando para liberarse mientras me gritaba que me diera prisa y cortara la cuerda, y me quedé un poco impresionado. El nudo era realmente complicado. Se levantó la cortina, agarré al niño y salté. Todavía tenía las piernas atadas, así que al aterrizar, se golpeó contra el suelo con fuerza. El carruaje ya se había adelantado varios metros. El hombre del carruaje vio el espacio vacío y casi estalló de rabia. Saltó gritando: «¡Detengan el carruaje!». «¡Alto!». Todos corrieron. Si no ahora, ¿cuándo? Apenas había empezado a correr cuando el chico me agarró el tobillo con fuerza. Con los dientes apretados, siseó: «¡Desátame!». Ahora. Maldita sea. Me había olvidado de él. El traficante se acercaba. No tuve más remedio que agacharme y trabajar en el nudo. En el último segundo por fin se soltó. El chico me soltó. Lo empujé hacia el traficante como escudo y me escondí entre los arbustos. El carruaje se detuvo con un chirrido. Un hombre agarró al niño con fuerza. Los otros buscaron a su alrededor. Maldecían sin parar. Todos los niños que había liberado escaparon tan rápido. No atraparon a nadie excepto al niño. Al verlos entrar en pánico y pisotear, me sentí encantado. Ni rastro de culpa. Si no fuera por mí, ese niño seguiría atado. Y yo había salvado a tantos niños. Mi madre siempre decía que hacer buenas obras traería buen karma. Me sentí muy satisfecha conmigo misma por haber hecho algo bueno hoy. Pero resultó que mi madre no tenía toda la razón. Los traficantes estaban furiosos. Justo cuando estaba a punto de llevárselo y seguir adelante, el chico levantó de repente un dedo y señaló directamente hacia los arbustos donde me escondía. «¿Hay alguien ahí?». Su voz estaba llena de ira, como si hubiera hecho algo imperdonable. «¡Cielos! ¿Por qué no hay recompensa para la gente buena?». Salí corriendo. Pero las cosas no salieron como yo quería. El traficante que me perseguía era rápido. Me alcanzó enseguida y me agarró por la cintura, levantándome del suelo. Colgando en el aire, miré mis cortas piernas. Y sintieron profundamente que ellos eran los culpables. 14. El niño fue atado nuevamente. Yo también. Esta vez por fin comprendí lo apretadas que estaban esas cuerdas. Ambos teníamos la boca bien cerrada. Ahora uno de los traficantes iba sentado delante conduciendo el carruaje y el otro se quedaba atrás observándonos. El chico me miró con furia. Como si yo fuera quien lo metió en este lío. Me dieron ganas de escupirle. Para empezar, siempre había estado en problemas, y fui yo quien terminó arrastrado.
Pero con la boca amordazada, ni siquiera pude lograrlo. Así que simplemente me apoyé en la pared del vagón y fingí dormir una siesta. No tenía ni idea de cuánto tiempo viajamos. El vagón se balanceaba constantemente y de alguna manera, me quedé dormido. Cuando desperté el vagón seguía en movimiento, pero el hombre que iba dentro había salido. Probablemente pensó que no éramos ninguna amenaza. Sinceramente no se equivocaba. Muchos niños escaparon, pero solo quedamos nosotros dos. Eso solo demostró lo estúpidos que éramos. El chico seguía mirándonos fijamente. Escupí la mordaza en pocos movimientos. ¿No se te cansa la cara de mirar fijamente tanto tiempo? ¿Te lastimaste un músculo o algo así?, pregunté con genuina curiosidad. Nunca podría aguantar una mirada tan larga. En cierto modo, el chico tenía un don especial. En cuanto hablé, sus ojos se abrieron de par en par, pasando de la mirada furiosa a la sorpresa. No me cabía duda de que si pudiera hablar, lo primero que diría sería, ¿cómo lo hiciste? Bueno, supongo que sí contaba como talento. Pero las cuerdas en mis manos y pies seguían siendo un gran problema. Afuera, la calle estaba llena de gente y ruidosa. ¿Quieres salir de aquí? Lo miré con una ceja levantada. Sus ojos se iluminaron al instante. Pero al recordar lo que había hecho antes, la sospecha volvió a apoderarse de mí. Así que asintió un poco más despacio. El vagón estaba hueco por dentro con cortinas que bloqueaban ambos extremos. Me acerqué lentamente a él. Bajo su mirada perpleja lo empujé de repente de cabeza fuera del carruaje. Cayó al suelo con un golpe sordo que pareció doloroso incluso desde allí. Inmediatamente grité a todo pulmón. ¡Ayuda! Traficantes de personas. Secuestro de niños a plena luz del día. La calle, ya de por sí ruidosa, se convirtió en un caos. La gente rodeó rápidamente al niño. Varios hombres corpulentos detuvieron el carruaje. Los traficantes fueron arrastrados a la oficina del magistrado. Miré al hombre y lo comparé con el niño que recordaba de entonces. Bueno, resultó que era un viejo conocido. 15. En aquel entonces sí que me dio problemas. Planeaba vengarse. Pero a juzgar por lo feroz que había sido la noche anterior, quizá no, mi mente daba vueltas y se me ocurrió una idea. Los hombres y las mujeres jóvenes se enamoran con tanta facilidad. Erudito, hijo noble, lo que sea. Todos son humanos. Decidí ponerlo a prueba. Así que dejé que mis ojos se enrojecieran y lo abracé. Esposo, no le pegues. No me importa sufrir un poco. Esa frase hirió el orgullo de la joven. Nunca había sufrido tanta humillación. Estaba a punto de estallar. La observé con interés. Pero de repente cambió de actitud, como si se obligara a sí misma, y murmuró una disculpa a regañadientes. Yo sé cuál es mi lugar. Me sentí un poco decepcionado. Para que pudiera contenerse, después de todo. Si revelaba su identidad ahora, todo lo que había planeado se desmoronaría. ¿Sabes cuál es tu lugar? La voz de Xiao Yan se volvió gélida, afilada como el acero congelado. ¿Tan atrevido como para intimidar a tu ama delante de mí? ¿Desafiando a tus superiores? La familia Xiao no puede tolerar a alguien tan insolente. Guardias. A su orden, 2 sirvientas mayores con chalecos grises que parecían armaduras entraron. Eficaces y fuertes, agarraron a la joven por los brazos y la arrastraron hacia la puerta. Su rostro quedó completamente expuesto. ¿Cómo era posible que Xiao Yan no la reconociera? Mi sospecha se confirmó y me emocioné. ¿Quién hubiera imaginado que el mundo podría ofrecer sorpresas tan deliciosas? La joven entró en pánico y se retorció violentamente. ¿Cómo te atreves a tocarme? Soy Luo Yun-san. Solo es un sirviente de baja cuna. Los brazaletes de jade en sus muñecas tintinean con fuerza. Su calidad era impecable. Valían una fortuna. Ninguna criada de baja estofa podría permitírselos. Pero Xiao Yan ni siquiera la miró. Su brazo me rodeó la cintura con firmeza, protector e inflexible. Mi novia está aquí. La sacaron de la puerta principal de la familia Luo en un sedán nupcial de 8 hombres.
Yo mismo elegí su velo rojo de novia. Desde anoche hasta ahora, no nos hemos separado ni un instante. Hizo una pausa. Luego su tono se endureció. ¿Insinúas que la familia Luo intentó engañar a la familia Xiao con un impostor? En sus brazos aspiré su ligero aroma a pino y tinta. Xiao Yan levantó la mano. Las dos sirvientas no dudaron. 4 manos fuertes sujetaron a la joven sin importar cuánto llorara y forcejeara. Sáquenla y denle 20 latigazos. Mientras la sacaban a rastras, la miré con una expresión deliberadamente provocativa. Pensé en las criadas que murieron miserablemente bajo sus manos. Si sus espíritus estuvieran observando, seguramente estarían aplaudiendo. Se la llevaron con la boca tapada para que no pudiera gritar. Solo sollozos ahogados escapaban de detrás de la mordaza. 16. Xiao Yan les dijo a las criadas que me cambiaran la ropa y las joyas. Una vez que me vistieron, me tomó de la mano y me sacó de la residencia Luo. Xiao Yan. Después de subir al carruaje lo llamé. ¿Qué? Me miró y luego apartó la vista rápidamente hacia el paisaje que se veía por la ventana. Tan rígido, completamente diferente a como estaba en la cama. No pude resistirme a burlarme de él. Me incliné hacia él, mi aliento rozando su oreja. ¿De verdad eres tú? Su garganta se movió. ¿De verdad los hombres se ponen tan nerviosos? ¿A qué te refieres? Xiao Yan ya parecía un poco incómodo. Lo rodeé con los brazos y apoyé la cabeza en su hombro. ¿No te comportaste así anoche? ¿Cómo me sentí anoche? Su voz se volvió hacia mí y se volvió bruscamente. Nuestras miradas se cruzaron. Parpadeé y me eché a reír. Sabes que no soy el verdadero, ¿verdad? Que es falso. No entiendo lo que dice mi esposa. Xiao Yan me tomó la mano traviesa y se acercó más. ¿Será que mi señora no es la mayor de la familia Luo, sino una impostora? Sí. Aproveché para planear un beso rápido. Justo cuando intentaba hacerlo, me aparté enseguida. ¿Y qué piensas hacer? Incliné la cabeza, esperando su respuesta. Xiao Yan apretó los labios y de repente dijo en un tono bastante hostil, te enviaré a la oficina del magistrado. Lo tomé a broma y me alegré al instante. Si quería protegerme tendría que enfrentarse a la familia Luo. Eso me ahorró muchos problemas. Después de todo, además del tormento que sufrí bajo la verdadera joven, sentía un profundo odio hacia la familia Luo. 17. Mi madre era hija de un comerciante. Mala reputación, pero adinerada. Luo Qingjing era un erudito sin dinero y sin padres. Por suerte tenía una ventaja poco común. Nació en un pueblo remoto y pobre, pero tenía un rostro excepcionalmente atractivo. Mi madre se enamoró de él a primera vista y le rogó a mi abuelo que aceptara. Mi abuelo siempre había deseado ascender socialmente, pero nunca tuvo la oportunidad. Investigó a fondo a Luo Qingjing y descubrió que era un joven prometedor. Si aprobaba el examen imperial y obtenía un puesto oficial, nadie volvería a menospreciarlo. Con esa esperanza, mi abuelo no solo casó a mi madre con él, sino que además le envió una inmensa dote. Luo Qingjing estuvo a la altura de las expectativas. Se convirtió en Tanhua con apenas 20 años. Durante el desfile de la victoria a caballo, llamó la atención de la hija legítima de un ministro. A partir de entonces, su carrera despegó. Su abuelo nunca imaginó que el hombre al que había apoyado con tanto cariño se convertiría en quien lo enviaría a la tumba. Luo Qingjing no solo se negó a ayudarnos a mejorar el estatus de nuestra familia, sino que temía que su matrimonio anterior se revelara y arruinara su futuro. Así que llegó al extremo de sobornar a la gente para que masacraran a toda la familia de mi abuelo. Mi madre fue decapitada 3 veces. Apretó los dientes sin hacer ruido y salió gateando por una madriguera de perro, mientras sostenía a mi bebé en brazos. Luchó por sobrevivir durante 6 años y aún así no sobrevivió. Me crió durante 6 años. ¿Cómo no iba a vengarla? Ese día, tras salir de la oficina del magistrado, me enteré por pura casualidad de que había acabado en la capital. No fue difícil encontrar la finca de la familia Luo. Me metí una brizna de hierba en el pelo y me vendí a la asesina familia Luo.
Normalmente una chica de campo como yo debería haber empezado como sirvienta, pero me parecía demasiado a la joven de verdad. Dejando a un lado la piel áspera, nuestros rasgos eran casi un 70% iguales. La mimada y orgullosa señorita Luo me miró y al instante se sintió amenazada. Desde entonces me mantuvo a su lado, atormentándome cuando le apetecía. Abusaba de mí. Claro que era mi enemiga. Odio acumulado sobre odio. ¿Cómo no iba a vengarme? Así que pocos días antes de su boda, su madre descubrió algo desastroso. La joven ya no era virgen. Y así fue como terminé tomando el lugar de Luo Yunxiang en la cámara nupcial con Xiao Yan. 18. El carruaje quedó en silencio. No paró hasta que llegamos a las puertas del gran palacio. Baja. Lo seguí obedientemente. Pero justo cuando bajaba con su ayuda, se me torció el pie y casi me caigo. Xiao Yan me abrazó al instante alarmado. ¿Estás bien? Hundí la cara en su pecho y reí. Solo entonces Xiao Yan se dio cuenta de que lo había engañado. ¿De verdad que? Se detuvo a media frase, aparentemente incapaz de encontrar la palabra adecuada. Xiao Yan, estás fanfarroneando. Esta no es la oficina del magistrado. Xiao Yan me ignoró y nos entregó su ficha al entrar. La matrona del palacio que nos recibió nos condujo a través de capas y capas de muros carmesí, deteniéndose ante un salón con una gran placa dorada. Esta era la residencia de la consorte Xiao. La consorte Xiao era la hermana mayor de Xiao Yan, de sangre pura. Sus padres vivían en Lanling. Era la persona más cercana que tenía en la capital. Su estatus era alto. Si me presentaba ante ella, la familia Luo tendría que pensárselo 2 veces antes de intentar algo. De inmediato dejé de lado mi actitud juguetona y me enderecé. Xiao Yan me miró sorprendido, pero no dijo nada. Una mujer digna y elegante se adelantó. Hice una reverencia de inmediato. ¿Así que esta es la señorita mayor de la familia Luo? Eso. Su primera pregunta ya me puso en aprietos. Miré a Xiao Yan. Xiao Yan soltó un par de risas suaves, y la expresión de la consorte se tornó curiosa. ¿Qué? ¿No es ella? Sí. Xiao Yan asintió. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo podía mentir? Si la consorte se enteraba después, ¿lo culparía a él o a mí? No tuve que preocuparme mucho. Tras unos sorbos de té el emperador la mandó llamar. Respiré hondo. ¿Qué? Creí que no tenías miedo. Xiao Yan arqueó una ceja. Jugué con sus dedos. Noté que cada vez que me acercaba a él, su tono se suavizaba. Poco después de que la consorte Xiao se marchara, llegó un eunuco con un decreto verbal, citándonos a ambos a una reunión con el emperador. Ayer, yo todavía era una sirvienta en la casa Luo. Hoy ya podía estar en presencia del Hijo del Cielo. Con razón Luo Junsang se sentía atraído por Xiao Yan. En cuanto a su físico, talento o antecedentes familiares, era impecable desde todos los puntos de vista. 19. Al principio pensé que por estar con Xiao Yan, recibiría una buena recompensa. Pero al llegar, me di cuenta de que Xiao Ying había acudido al emperador para presentar una queja. Mi ingrato padre lloraba y sollozaba mientras le rogaba al emperador que reparara la injusticia. En cuanto Xiao Yan y yo entramos en la sala, nos fulminó con la mirada con una mirada asesina. Se vistió como mi hija para engañar al erudito Xiao. Su Majestad, por favor, juzgue con prudencia. Ella es solo una criada de mi casa, definitivamente no es mi hija. Así que Luo Junsang ya debe haber regresado a casa. Xiao Ying quería lanzarme todas las acusaciones. Apreté los dedos con fuerza. Aunque me había preparado para un enfrentamiento total, estar en un lugar tan solemne me aceleraba el corazón. Xiao Yan me jaló para que me arrodillara a su lado. Su Majestad, por favor, vea con claridad. El señor Lu está envejeciendo. Ni siquiera reconoce a su propia hija. Lo miré con asombro. ¿Xiao Yan sabía que yo era la hija de Xiao Ying? Su Majestad, ¿cómo no iba a reconocer a mi propia hija? El erudito Xiao se dejó engañar por ella. Pero Xiao Yan mantuvo la calma. Lentamente sacó un fajo de papeles de su manga.
Los asistentes se los entregaron al emperador. Solo entonces Xiao Yan volvió a hablar sin prisas. Estos documentos son suficientes para demostrar que mi esposa es, en efecto, la hija biológica del señor Luo. Al principio el emperador los hojeó con poco interés. Pero cuanto más leía, más se fruncía el ceño. Sus dedos se ralentizaron sobre la página, su expresión se ensombreció. Xiao Yinjin, ¿te das cuenta de tu crimen? Tiró los papeles sobre el escritorio. Su voz retumbó como un trueno. Un momento antes, Xiao Yinjin aún conservaba una expresión justa y agraviada. El repentino arrebato del emperador lo dejó paralizado. Un instante después, cayó de rodillas. Su Majestad, yo. No sé qué crimen he cometido. No lo sabe. El emperador soltó una risa incrédula, llena de furia. Agarró los papeles y los tiró al suelo. Se esparcieron por todas partes. Me giré para mirar, pero estaba demasiado lejos para distinguir una sola palabra. Xiao Yinjin corrió a recogerlos. Hace años te casaste en el condado de Lingan. Tras aprobar el examen imperial, recompensaste la bondad de tu suegro contratando asesinos para masacrar a toda su familia. Crímenes tan monstruosos. ¿Te atreves a decir que no sabes nada? Un trueno pareció estallar en mis oídos. Me volví hacia Xiao Yan, sin poder creerlo. Él lo sabía todo. Había robado la identidad de otra mujer y me había casado con él en su lugar. A pesar de haber compartido esa noche con él y saber que sentía algo genuino por mí, solo pensaba en cómo aprovecharme de ellos, en cómo vengar a mi madre y a mis abuelos. Xiao Yan me apretó la mano, rozando mis nudillos con el pulgar, un gesto tranquilo y tranquilizador. En sus ojos se percibía una seguridad serena que nunca antes había visto. En cuanto a Xiao Yinjin, su rostro palideció como un fantasma. Su Majestad, mis hombres verificaron todo esto repetidamente. Todo es cierto. Si Su Majestad lo desea, puede enviar a alguien para que lo verifique de nuevo. Xiao Yinjin temblaba violentamente, inclinándose sin parar. Su Majestad, por favor, juzgue con justicia. Nunca he hecho semejante maldad. Son inventados. Me señaló de repente. Era ella. Ella falsificó estos documentos. Pero el emperador solo soltó una risa fría. Sea que sean falsos o no, una investigación lo aclarará. 20. Xiao Yinjin fue encarcelado. El veredicto se emitirá una vez concluida la investigación. Xiao Yan me acompañó fuera del palacio. Durante el viaje de regreso parecía completamente sereno, como si todo lo que acababa de pasar no hubiera sido más que mi imaginación. Lo miré fijamente sin pestañear. Antes de entrar al palacio pensé que este hombre estaba lleno de problemas. Pero ahora, todo en él parecía perfecto. Quizás mi mirada fue demasiado intensa porque Xiao Yan se sintió visiblemente incómodo. Hasta sus orejas se pusieron rojas. Se aclaró la garganta. Si tienes algo que decir, dilo. Mi corazón se aceleró. Me incliné hacia adelante y le di un beso suave en sus suaves labios. Todo su cuerpo se tensó al instante. No pude evitar reírme levemente. Me acerqué a su oído y le susurré con una voz que solo nosotros dos podíamos oír. Esposo, ¿por qué eres tan diferente de como eras en la cama? En cuanto las palabras salieron de mi boca, vi cómo su rostro se sonrojaba por completo. Pero solo por sentarme en su regazo. ¿Qué versión prefiere mi esposa? 21. No hubo ningún giro en el caso de Xiao Yinjin. En aquel entonces mató a toda la familia de mis abuelos, pero sus vecinos seguían vivos y sus testimonios coincidían. Con el mío incluido, la verdad era innegable. Xiao Yinjin fue condenado a muerte por decapitación. Y cuando una familia se derrumba, todos la sufren. Antes de que yo siquiera hiciera nada, el escándalo sobre la joven de la familia Luo, que tenía una aventura con un mozo de cuadra, se extendió por todas partes. Su abuelo materno, desesperado por preservar la reputación de la familia, la ahorcó con una cuerda de seda blanca. La dueña de la casa fue asesinada a puñaladas por los parientes del mozo de cuadra. Me desplomé sobre la espalda de Xiao Yan, haciéndome el consentido. Dime, dije. ¿Cuándo empezaste a investigarme y cuándo te enamoraste de mí?
Punto de vista de Xiao Yan. 1. Cuando tenía 7 años, mi primo mayor me tendió una trampa y me vendió a traficantes de personas. Para cuando desperté ya estaba atado. Siempre me habían importado más los libros que las artes marciales, y ese fue el momento en que finalmente comprendí a qué se referían con que un erudito era inútil en una pelea real. Justo entonces, alguien inesperado subió al carruaje. Liberó a todos. Todos menos yo. 2. Es de esas personas que siempre pagan con creces. Ya me había vengado de ella una vez, así que por supuesto me pagó. Cuando me caí del carruaje, me golpeé la cabeza tan fuerte que me quedó una cicatriz enorme. Incluso con el mejor ungüento para cicatrices, tardó un año entero en desaparecer. Guardé ese rencor durante muchos años, apretando los dientes cada vez que lo recordaba. Juré que algún día la recuperaría, pero no me di cuenta de que cuanto más pasaba el tiempo, más se hundía el recuerdo, hasta convertirse en una obsesión que se alojó en mi corazón. 3. Cuando llegué a la edad de casarme, mi familia me presionó con fuerza. Después de que obtuve el cuadro de honor en el examen imperial, muchos funcionarios intentaron abierta y secretamente casar a sus hijas con mi familia. Pero no me interesaba el matrimonio. Solo quería a alguien a quien dejar en el patio trasero e ignorar. La hija del viceministro Luo era perfecta para eso. Había tenido una aventura y ya estaba embarazada. Con semejante suciedad en mis manos, ¿qué problemas podría causar? Pero para mi sorpresa, descubrí una ventaja inesperada. En realidad, era la criada personal de Luo Yunsang. 4. Siempre me pregunté cómo una chica de alta cuna como Luo Yunsang se atrevía a acostarse con un mozo de cuadra. Resulta que todo era obra de esta criada. Cuanto más investigaba, más impactante me parecía. Esta chica sí que podía soportarlo todo. Había permanecido oculta durante tantos años solo para vengarse. Y si acerté, también planeaba usarme. Por desgracia para ella, había caído en mis manos. Ya veríamos quién podía superar a quién. Antes de la boda, eso era lo que pensaba. Pero en nuestra noche de bodas, en cuanto la vi, algo dentro de mí se despertó. Un deseo que llevaba años enterrado se encendió en cuanto la toqué, imposible de contener. Así que antes de que siquiera hiciera su movimiento, decidí por ella que lo arreglara todo. Completamente caído.